Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches. Dice en uno de los apartes del programa para la revolución en Colombia que con el imperialismo cambió la profundidad del viejo problema nacional, pues se convirtió en un problema que solo puede ser resuelto sobre la base del derrocamiento del capital. Esta condición fue olvidada, eludida y silenciada por el oportunismo de la Segunda Internacional. En la nueva era, el problema de la lucha mundial contra el yugo opresor imperialista es parte del problema general de la revolución proletaria. Es parte de la lucha internacional del trabajo contra el capital. El nuevo problema nacional de la fase imperialista es parte del problema de la dictadura del proletariado. El problema colonial y semicolonial del imperialismo hay que resolverlo como un problema de la fase imperialista y no como un problema de la fase de libre competencia entre naciones. En los países semifeudales solo se puede resolver de conjunto y en relación con la revolución antifeudal dirigida por el proletariado. En los países capitalistas solo se puede resolver de conjunto y en relación con la revolución anticapitalista del proletariado. En los estados multinacionales, solo el socialismo y la dictadura del proletariado pueden proporcionar la base material para la igualdad nacional, la plena libertad de separación o de unión de las naciones y la libertad de las naciones a existir como estados independientes. Bienvenidos a todos los que ya desde este momento nos acompañan en nuestra nueva versión de nuestro programa Vanguardia Obrera. Bienvenido a mi compañero José. Muy buenas noches. Muchas gracias al equipo que hace posible esta nueva emisión. Y vamos a dar inicio a este programa, La pugna interimperialista desgarra a Afganistán. Todos los días, noticias oficiales reportan la situación dramática que vive el pueblo afgano. Por su parte, todos los actores de la guerra se lavan las manos responsabilizando a otros de la catástrofe vivida por estos días. Pero lo que no se dice es que intereses económicos son los que se mueven. ¿Quiénes están detrás y de qué forma? La tragedia del pueblo afgano repercute en los demás pueblos del mundo. Bienvenidos a nuestro episodio 33 de Vanguardia Obrera. Lo más destacado de la semana. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar sobre un breve resumen de los hechos más relevantes en la semana. En cuanto a la lucha de masas a nivel nacional, resaltamos a los trabajadores de la empresa Postobón, que se reunieron el pasado jueves en un plantón convocado por Sintragaserp y apoyado por distintas organizaciones sindicales frente a RCN, estas dos empresas del explotador Ardila Lule. Fue una jornada de acción y denuncia a la patronal, contra el pacto colectivo y en particular contra el tipo de contrato basura llamado
término fijo, que les da rienda suelta a estos capitalistas para sobreexplotar y despedir injustamente a los obreros. Por otro lado, y como ya es costumbre, los trabajadores se enfrentan a la persecución sindical. Resaltamos la decisión de proteger la organización y adelantar la lucha obrera más allá de las paredes de la empresa y con el apoyo solidario del resto de la clase. En el escenario internacional, el pueblo palestino continúa su lucha contra la ocupación y la agresión del Estado sionista israelí, que no da tregua en sus ataques contra hombres, mujeres y niños, por el solo hecho de ondear su bandera o resistir a los retenes y sometimientos de militares en las calles. Destacamentos de luchadores han atacado a convoys militares sionistas desde las terrazas con ladrillos y bombas molotov. En la ciudad de Abu Dis, en Cisjordania, al tiempo que algunos grupos de jóvenes disfrazados como personajes de La Casa de Papel protestaron contra el asentamiento ilegal sionista en la montaña Jabal Sabai, al sur de Nablus, donde también el ejército atacó con bombas lacrimógenas al equipo médico. La confrontación popular en las montañas es un cuadro ya conocido de la lucha palestina de piedras contra balas, donde ni todos los heridos ni los asesinatos frenan la valiente combatividad contra la opresión. En Kabul, capital de Afganistán, el sábado se registró la segunda jornada de protesta por parte de mujeres afganas contra el régimen talibán, en lo que va de la semana. Manifestaciones que por sí solas se convierten en un acto de valentía frente a las prohibiciones misóginas del fundamentalismo religioso. En estas protestas se exige el respeto de sus derechos y que se les permita participación política dentro del futuro gobierno. Las mujeres que se dirigían hacia el palacio presidencial fueron reprimidas con tiros al aire y gases lacrimógenos, hostigadas y algunas de ellas detenidas. Los comunistas deben ponerse al frente de la lucha de las mujeres y reconocer todo su potencial para el partido y la revolución que necesita Afganistán como parte de la revolución proletaria mundial. En cuanto al movimiento comunista internacional, diferentes partidos y organizaciones adelantan la campaña en defensa de la vida del camarada Gonzalo. Recientemente, el Partido Comunista de la India, PCI, a través de su vocero Abhay, ha publicado un comunicado sumándose a la lucha por la liberación inmediata de Gonzalo, así como la hizo la Unión Obrera Comunista MLM hace unos días. El PCI llama a todas las fuerzas revolucionarias y progresistas a vincularse a esta lucha conjunta. Hoy también extendemos ese llamado a nuestros oyentes, estar al tanto de las acciones a nivel internacional y participar activamente, condenando al Estado reaccionario peruano y levantando las banderas del internacionalismo proletario. En noticias para nada buenas, la muerte del camarada Miguel Alonso el pasado 3 de septiembre representa un golpe fuerte para el movimiento comunista internacional. Nos solidarizamos con los camaradas del Comité de Construcción del Partido Comunista Maoísta de Galicia y, como dicen los camaradas, nosotros también nos comprometemos a seguir con su ejemplo maoísta, a mantener en alto la bandera del marxismo, leninismo, maoísmo, luchar por una conferencia internacional marxista-leninista, maoísta unificada y construir el Partido Comunista Revolucionario de Colombia, parte de la nueva internacional y base de apoyo de la Revolución Proletaria Mundial. Camarada Miguel Alonso, presente. Pasemos a las noticias de actualidad. En cuanto al estado y las contradicciones del régimen, pues en los últimos días la Fiscalía del Bolsillo del régimen buscaba imputar cargos al general retirado Mario Montoya Uribe, por delitos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Esto no es más que una ilusión para las madres de los miles de jóvenes asesinados por el régimen de Uribe durante su gobierno. Pues a pesar de que este carnicero ya se encuentra dentro de la JEP, que está por encima jurídicamente, esto no va a tener una significancia real sobre la justicia que buscan los familiares de las víctimas. Al final, no se sabe qué es peor: una JEP donde a cambio de verdades a medias emite fallos de condenas risibles a los verdugos del pueblo,
o una fiscalía usada por el régimen para garantizarle impunidad a sus afiles más preciados como el mencionado ex militar. En paralelo, la última semana estuvo bastante movida por cuenta del caso de corrupción de la ministra de las TIC, Karen Abudi. El robo de 70 millones de pesos destinados supuestamente a fortalecer las herramientas tecnológicas de aprendizaje de miles de niños en todo el país. El pasado viernes se desarrolló la sesión del debate de la moción de censura en el estado parlamentario, donde según la tradición de esta institución se presentó una caliente discusión entre partidos dependiendo de su posición frente al gobierno de Duque. La figura de la moción de censura es solo una farsa de la democracia burguesa, que da la apariencia de justicia. Politiqueros de los partidos reformistas y alternativos hacen creer al pueblo que de esta forma se puede castigar a pillos, ladrones, corruptos y ampones del Estado, incluso llegando a la pobre satisfacción de simplemente conocer a los que defienden a los acusados para en futuras elecciones castigarlos en las urnas. Finalmente, se trata de un placebo para el pueblo, una falsa solución que no representa nada y que no solo deja intacta la estructura estatal burguesa, sino que la fortalece, dando un barniz democrático a la dictadura de los ricos. Muchas gracias. Bueno, nuevamente estamos saludando a todos los que nos acompañan en esta nueva edición del programa Vanguardia Obrera. Tenemos que resaltar en las noticias que nos acaba de resumir la compañera un hecho doloroso, y es la pérdida de un gran comunista, el camarada Miguel Alonso. Jugó durante muchísimos años un papel destacado, importante, una base pues de granito en ese proceso de construcción del partido, y fue siempre un referente para el trabajo del movimiento comunista internacional en Europa, y toda su labor siempre estuvo acompañada de ese profundo internacionalismo proletario, de estar pendiente siempre del desarrollo de la lucha de clases, no solamente en Galicia, no solamente en todo el Estado español, sino en Europa, en Asia, en África, en América Latina, en todas partes del mundo, luchando encomiablemente por avanzar en la construcción de una internacional comunista. Siempre se batió contra las posiciones oportunistas, dogmáticas, sectarias, llamando permanentemente a la unidad y a la lucha ideológica sana, a la lucha ideológica clara, profunda. Y hay que decirlo pues que se ha perdido un gran hombre en esta lucha por la construcción de la internacional y del partido. Sabemos que hay que convertir el dolor en fuerza material, que hay que tomar de él todo lo bueno y continuar, levantar firmemente la bandera que él siempre ondeó y llevarla a grandes alturas. Entonces desde aquí, desde este programa, tenemos que hacer un saludo a nuestros camaradas de Galicia, y que sentimos como ellos pues ese profundo dolor y esa pérdida, porque es pérdida también para nosotros y para todo el movimiento comunista internacional. Bueno, entrando en materia de lo que nos ha tocado hoy, tenemos que decir que hemos pensado en dedicarle un programa al problema de Afganistán, a qué es lo que está pasando allá, siendo un país tan lejano, desconocido para la mayoría de nosotros, pero que tiene una profunda significación, porque es nuestro pueblo hermano. Son hijos de obreros, son hijos de campesinos, son trabajadores igual que nosotros,
que están pasando por una situación muy difícil, que es una lucha tremenda que se está presentando allá y que está ocupando en estos momentos la atención, el interés de todo el mundo, y tenemos que procurar entender bien qué es lo que está sucediendo allá, a ver qué tan distante está lo que sucede en Afganistán de lo que pasa, de lo que nos está sucediendo a nosotros aquí y a lo que pasa en general a todos los pueblos del mundo. Afganistán es un país que está ubicado en Asia, tiene alrededor, según los últimos estudios, la encuesta el censo, perdón, de 2019, reportan algo más de 35 millones de habitantes, que ya la misma cifra que dan al lado de la cantidad de habitantes nos da una idea de la situación que se presenta allá. El promedio de vida que le dan al pueblo de Afganistán es un promedio de 49 años. Esa es la expectativa de vida para la población en Afganistán, 49 años. Es un país que limita con Pakistán, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán y China. No tiene salida al mar, pero está presente, está ubicado en una de las zonas más convulsionadas de las últimas décadas, con una permanente confrontación armada, con una disputa militar terrible en toda esa zona, porque es una zona políticamente muy, muy inestable, porque allí se disputan los imperialistas el poder económico, el poder territorial, el control económico de toda esa región, y Afganistán está en el centro de esa tormenta. Para recordar algunos puntos que nos pongan en contexto de esto y entrar aquí a conversar con mi compañero José, tenemos que decir que estamos o se acaba de pasar una etapa de 20 años desde cuando fue invadida por las tropas de los Estados Unidos, hace 20 años. Supuestamente con la disculpa de cazar a Osama Bin Laden y a los principales jefes del grupo Al-Qaeda, responsabilizados por ellos mismos, por los yanquis, del ataque a las Torres Gemelas. A Bin Laden lo asesinaron hace más o menos 10 años, en mayo del 2011, y diezmaron efectivamente hace muchos años las fuerzas de Al-Qaeda. Sin embargo, la ocupación militar no cesó, se mantuvo por 10 años más. Es decir, supuestamente el objetivo militar por el cual se invadió Afganistán se cumplió hace muchos años, sin embargo, ahí siguió. Fueron 20 años donde lo que ya hoy podemos ver con claridad era que la intención iba mucho más allá de simplemente cazar a Osama Bin Laden, sino que realmente lo que estaban buscando era posicionarse en esa región y aprovechar esa condición de inestabilidad de Afganistán para poner un enclave pues de los gringos en esa región, establecer un gobierno títere, y para lo cual se gastaron más de $1 billón en la reconstrucción de un ejército, reconstituir un ejército y un gobierno títere, y del cual podemos decir que en su momento hubo mucha controversia sobre lo que pasó en esos momentos, ¿no? Sobre todo pues porque el hecho pues de las Torres Gemelas fue real, efectivamente hubo el ataque y hubo muchos muertos en esas Torres Gemelas, y estaban luchando a quienes colocaron como blanco, que fue al grupo Al-Qaeda, pues un grupo fundamentalista con una trayectoria de acciones terroristas a nivel internacional, y en ese sentido
se creó la idea en la opinión pública de que con la llegada de los Estados Unidos a ocupar militarmente Afganistán, pues lo que se estaba haciendo era llevando la democracia, lo que llaman la apertura que lleva la democracia de Occidente a un país sometido por el fundamentalismo religioso. Entonces fue visto por mucha gente realmente como una cosa positiva para la población, como un proceso de liberación, y veían realmente a los Estados Unidos como el Superman, el superhéroe pues venido de América a liberar al pueblo de Afganistán. Otros efectivamente pues fueron un poco más allá y un poco más al fondo, y ya con los hechos pues que se han presentado durante estos 10 años, durante estos 20 años, podemos hacernos a una idea más clara de eso, ¿no? La salida de las tropas de los Estados Unidos que se presentó por estos días, y lo que se vio durante estos 20 años deja para algunos la idea de que lo que se presentó allá fue una derrota contundente del imperialismo y un triunfo de la democracia en Afganistán, que es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Aquellos que ven al enemigo como los Estados Unidos, al único enemigo, y que todo lo que esté en contra de los Estados Unidos entonces es democrático, es progresista, y en ese sentido consideran lo sucedido ahorita en Afganistán como un triunfo de la democracia, por haber salido derrotado el ejército de los Estados Unidos. Para otros obviamente es una lamentable pérdida, pues siguen considerando que la democracia de Occidente es superior a ese régimen que ahora están implantando nuevamente los talibanes allá. Otros interpretan la salida, la manera como se presentaron estos hechos, como una maniobra de los Estados Unidos para mantenerlo conquistado en Afganistán. Es decir, la manera como ellos se retiran y la rapidez y la forma como los ejércitos de los talibanes ingresan nuevamente y se toman en corto tiempo, algo así como un mes y medio, algo así, se toman el poder pues en todo el país. El gobierno títere que había puesto allí los Estados Unidos simplemente se esfuma, se desvanece, ¿sí? Se desvanece como si no hubiera existido nunca, desaparecen, el presidente y el vicepresidente salen corriendo, salen huyendo del país, y todo como que se da en un cambio supremamente extraño. Es decir, no hay grandes enfrentamientos, el ejército de los Estados Unidos se va, los talibanes llegan a Kabul, se toman el poder y listo. Y ya al día de hoy, según los talibanes, dicen que tienen el poder ya en el 100% del país. Hay algunas, ahorita recientemente, algunas noticias que dan la existencia de todavía un bastión por fuera del control de los talibanes en el valle de Panjshir. Creo que se dice así, Panjshir. Pero realmente es una porción de territorio en cuanto a extensión muy pequeña, pero que sí tiene la importancia desde el punto de vista político, si se quiere también militar, de que ese valle del Panjshir tiene una historia muy valiosa, y es porque ha sido una región donde se ha consolidado una fuerza de resistencia contra las políticas de invasión a Afganistán, ya que no solamente se presentó ahorita con el poder de los talibanes, que está luchando por también controlar esa región, sino que también se opusieron e impidieron, según parece, según informan en las noticias, y se ve pues por las distintas investigaciones que hay, que también lograron contener el poder militar de los Estados Unidos, e incluso en la otra época, por allá en el 79, cuando fueron
los rusos los que invadieron con su ejército a Afganistán, que también en esa época pues lograron contener esa invasión. Entonces, esa situación que se presenta tiene que ver con el poder comprender bien qué es lo que está pasando allí. Y mirando, porque efectivamente no, o sea, como si 20 años no fueran suficientes, ¿sí? Hay que mirar que la historia de Afganistán ha estado cargada de ese problema, ¿sí? De ser víctimas pues de ese azote pues de la ocupación militar, de una disputa permanente, enfermiza pues de los bloques imperialistas, y que al hablar de este tema también entonces se trae a colación en muchas partes pues lo sucedido en el 79, cuando fueron invadidos también, lo que mencionaba ahora, por las fuerzas de lo que se llamaba en ese momento la Unión Soviética, ¿no? ¿Sí? Que todavía pues conservaba, si mal no estoy, ese nombre, pero que efectivamente ya era el socialimperialismo ruso, y por eso se cataloga como una intervención imperialista también en todos sus órdenes. También vista para los ojos de muchos como una intervención buena, progresista, también porque se presentó de esa manera. Es decir, las tropas pues del socialimperialismo ruso toman posesión, según recuerdo, se habla de que fueron más o menos 120.000 hombres armados los que van e invaden Afganistán, y prácticamente imponen su poder allá en 1979. Obviamente hacen algunas reformas, trazan algunas políticas que alivian en algo pues las condiciones de vida de la población, y por eso para algunos eso fue una intervención progresista, y la veían incluso no como si fuera del socialimperialismo ruso, sino como si fuera del Estado de los Obreros, ¿no? Como si todavía pues se pudiera hablar allí del Estado de los Obreros ya en esa época pues de 1979. La guerra oficialmente terminó, dicho por los mismos Estados Unidos, en el 2014, es decir, 8 años prácticamente después de eso. Incluso se mantuvieron cuando ellos mismos habían decretado ya oficialmente el fin de la guerra, y eso tiene alguna explicación, y hay que mirarlo históricamente. Algunos datos sobre la realidad de Afganistán nos permiten también hacernos a una idea de qué tan beneficioso, qué tan progresista y qué tan efectivo fue la intervención de los Estados Unidos allá en Afganistán. Afganistán actualmente, y no ahorita pues que están otra vez los talibanes, sino desde antes pues, desde el control mismo de los Estados Unidos, Afganistán es considerado el país más peligroso para las mujeres. Es el país más peligroso en todo el mundo. En todo el mundo. Le siguen Congo, Pakistán, India, Somalia. La situación de las mujeres es terrible, sometidas a una violencia sexual doméstica y una discriminación económica realmente asquerosa. Es inmunda pues el trato que se le da a las mujeres allá. Incluso la cifra pues de la mortalidad materna es terrible. De cada 11 partos hay una muerte. El 87% de las mujeres son analfabetas. El 80% es condenada a matrimonios forzados. Y queda eso en evidencia de que toda esa palabrería de los gringos cuando estuvieron allá, de que hicieron cambios constitucionales, realmente fueron puro maquillaje, porque todas las políticas, todas las costumbres, todas las creencias y toda esa cantidad de tratos hacia las mujeres se mantuvo con los gringos allá.
Incluso uno sabe pues cómo son los ejércitos, esos ejércitos mercenarios en el trato mismo, ¿no? Donde ellos no solamente mantienen esas condiciones terribles contra las mujeres, sino que se aprovechan ellos mismos de eso, ¿sí? Pero además de eso, se convirtió a nivel económico, se convirtió Afganistán en el principal productor y exportador de amapola y de opio, que son derivados, que son base pues para la producción de la heroína. Los muertos en la guerra, las cifras son terribles y con seguridad que las que registran oficialmente están muy por debajo, como sucede en todas partes bajo este sistema, están muy por debajo de las reales. Pero solamente mirando esas cifras oficiales la situación es terrible. Se registraron más de 170.000 muertos en esa guerra, de los cuales, según las estadísticas, más de 52.000 fueron civiles. Entonces las muertes son terribles y la situación de la niñez en su condición de niños nacidos, crecidos para la guerra. Porque desde pequeños lo primero que tenían que aprender era eso, a manejar un fusil. Es decir, son niños que no tuvieron su niñez, no conocieron lo que es ser niños. Desde muy pequeños están formados, además de toda esa basura ideológica, de todo ese fundamentalismo y todo ese terror psicológico al que fueron sometidos. Hay que decir que en Afganistán podemos decir que no hubo niñez para todas esas generaciones. Entonces son unas condiciones terribles donde unos y otros se lavan las manos y pretenden echarle la culpa a los otros, pero que hay que dejar claro que el problema aquí es un problema de orden más grande, más fuera de las fronteras. No es un problema solamente de los talibanes, no es solamente un problema de Al Qaeda o del Estado Islámico, sino que eso tiene un trasfondo económico y político, y tiene que ver con este sistema imperialista, y que hoy pretendemos comprender un poco más qué es lo que está sucediendo en Afganistán. Bueno, como para darle continuidad al asunto hay que remontarse un poquito a la historia. Y la historia de Afganistán es una historia de invasiones y guerras de agresión contra su pueblo, acompañadas de la complicidad de sus clases dominantes con los invasores extranjeros. En la historia, por lo menos desde la más reciente, cuando el capitalismo se impuso en la mayoría de Europa, fue siempre sometido a la intervención permanente de Inglaterra y al imperio militar feudal de los zares de Rusia. Y por lo menos 2 guerras se presentaron en el siglo XIX contra Inglaterra. Porque Afganistán se convirtió para Inglaterra en una cuña que, si la dejaba en manos del imperio ruso, socavaba su dominación completa sobre la India. Todos sabemos que Inglaterra dominó como colonia a la India hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Solamente lo que llaman la Tercera Guerra Afgana o afgano-británica, que se llamó también la Guerra de Independencia, en 1919 logró Afganistán la independencia formal respecto de Inglaterra. La guerra duró muy poquito, del 6 de mayo del 19, y culminó con el armisticio de Rawalpindi el 8 de agosto de ese año. La independencia formal de Afganistán con respecto a Inglaterra fue reafirmada en el Tratado de Kabul en el 1921. Pero era una mentira
que Inglaterra condicionó la tal independencia a cosas tan abusivas como solo permitirles sacar sus productos a través de la India. Afganistán no tiene acceso al mar. Es decir, los podía sacar a través de lo que hoy se llama Pakistán. En esa época todavía era parte de la India. Aún así, cuando el proletariado conquistó el poder en Rusia y fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1919, fue el primer país en reconocer la independencia de Afganistán, reconociendo no solamente la independencia, sino exigiendo la independencia completa, y al punto que en los años 50 le da a Afganistán la potestad de sacar sus productos a través de Rusia sin cobrar aranceles, sin cobrar absolutamente nada. Es decir, de un apoyo sincero y real de los trabajadores a un pueblo que luchaba por su independencia. Pero las clases dominantes en Afganistán, socias, lacayas, sátrapas de los imperialistas, nunca estuvieron ni han estado realmente por luchar por la independencia de su pueblo. Siempre han mantenido una dependencia de los imperialistas. Son una clase supremamente reaccionaria, una burguesía aristocrática, enfeudada, fundamentalista. Y ese ha sido la tragedia de ese pueblo. Apenas empezando las relaciones con el país de los soviets, en el 23 el Reino Unido le plantea un ultimátum, lo llaman el ultimato de Curzon, y las principales exigencias: el retiro del personal soviético de Afganistán y el reconocimiento, y que le quitaran el reconocimiento como Estado independiente. De esa época, por allá del 1920, se presenta, hay una carta histórica en diciembre de 1920 del emir Amunallah, que le envía a Lenin tras la intervención militar, y es diciente pues del reconocimiento que le hace a la Unión Soviética y al jefe pues de la Unión Soviética, a Lenin, de su lucha sincera del pueblo soviético por la liberación de los pueblos oprimidos de las garras de los imperialistas de todos los países. Esa relación se mantiene y hasta los años 50 y posteriormente, pero en el seno de las mismas clases dominantes en Afganistán siempre existió y ha existido esa lucha que ha condenado al pueblo a una guerra. Esta última lleva 40 años realmente, no son los 20 de la invasión, desde la invasión de Estados Unidos, sino que realmente completa 40 años ya, porque cuando se presenta a través de golpes y cambios de gobierno, dándole la apariencia de ser una democracia parlamentaria, revuelta pues con todas las cosas sectarias de los fundamentalistas islámicos, en el 73, en 1973, se presenta un golpe de estado que proclamó la República.
Antes todos eran reyes y se proclamaban reyes, es decir, era una monarquía, y se presenta es que la República en 1973. Funda el Partido Revolucionario Nacional y es un golpe de estado dado fundamentalmente por los islámicos que se acercan a Irán y a las otras naciones árabes, y poco a poco abandonan los vínculos pues con la Unión Soviética. Ya para 1973, hay que decirlo, no existía el poder soviético. Lo que existía como Unión Soviética realmente era el socialimperialismo ruso. Es decir, la nueva burguesía rusa se había apoderado del poder del Estado, que había estado en manos del proletariado hasta 1956, y establece su dictadura y se convierte lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en un imperio, en un imperialismo más, compitiendo por el dominio del mundo también, casi que en igualdad de condiciones con Estados Unidos. Es decir, la burguesía, surgida en el seno de la sociedad socialista, se hizo al poder, dio el golpe de Estado, se apoderó del poder, aprovechando todo lo que había hecho el socialismo en el campo, pues en todos los campos, llegando a sacar del atraso. Rusia era el país más atrasado de Europa, hasta que los proletarios conquistaron el poder y lo convirtieron en un país próspero y gigantesco y una unión fraternal de repúblicas, y eso se reversó. Y de hecho en el 73 la gran burguesía rusa dominaba a los pueblos que antes habían sido de la Unión de Repúblicas Socialistas, y los dominaba con la fuerza de las armas. De tal forma que posterior a 1973, cuando se presenta la tal república y se establece el parlamento, ascienden las fuerzas que eran proclives al socialimperialismo, y en 1978 se presenta lo que llaman la Revolución de Saúr y proclama Afganistán dizque un estado entre comillas socialista, gobernado por lo que llamaron el Partido Democrático Popular de Afganistán. A un año, en el 79, el tal Consejo Revolucionario, que era los gobernantes, solicitan la intervención militar de la Unión Soviética. Desplazamiento, como decía Ricardo, de más de 120.000 hombres, o por lo menos 120.000 hombres, ocuparon a Afganistán en una carnicería y en una agresión brutal que costó no solamente cientos, miles de muertos, sino el desplazamiento de cerca de 3 millones de afganos hacia Pakistán. Estados Unidos, interesado en la región, que hace parte pues de todo ese conflicto que tiene que ver es con el petróleo, realmente de Asia Meridional y del Medio Oriente, desata lo que llamó la operación, o inicia la que llamó la Operación Ciclón, y entonces empieza a suministrar armas y una amplia financiación a los grupos de mujahidines, es decir, rebeldes islámicos, que eran una gran cantidad, que se oponen a la invasión social imperialista, contando además con el apoyo de Pakistán, Irán, Arabia Saudita, China, Israel y por supuesto el Reino Unido. Fueron todos apoyados esos grupos en esa tal operación Ciclón, apoyo logístico, financiero, armamentístico, e incluso muchos de los militares procedían de los países árabes.
después de casi 10 años, los socialimperialistas se retiraron en 1989. En 1989... Es decir que es bien importante ese aspecto, porque la confusión que se da por la intervención militar de Rusia en Afganistán da para que algunos consideren que lo que se estaba haciendo era una ayuda de los países socialistas a Afganistán, ¿sí? Y no fue precisamente una decisión del pueblo de Afganistán, ¿sí? No fue la masa, no fue una decisión pues consensuada, ni siquiera votada, ni sometida ni siquiera pues a una petición pues del pueblo de Afganistán que quisiera pues el apoyo de los países de lo que todavía aparecía con la careta de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que fue una cosa impuesta precisamente por una lucha, por una guerra interna que había en Afganistán, ¿sí? Y que uno de los sectores en disputa, es decir, en una guerra reaccionaria que había en Afganistán, ¿sí? Uno de los sectores reaccionarios en disputa le pide apoyo a una fuerza externa para que se meta allá, y de hecho entró no a solucionar nada, sino a agudizar absolutamente todo. Es decir, se incrementó la guerra. Sí, no hay que olvidar que en ese periodo justamente, es decir, de finales o desde los 80, se presenta en el mundo la contradicción interimperialista como la contradicción principal en el mundo. Y básicamente era la contradicción entre el bloque aliado a los imperialistas norteamericanos, a los yanquis, y el bloque aliado del socialimperialismo. Que era la época de la guerra. Lo que llaman la Guerra Fría. La Guerra Fría, que había una amenaza inminente de una tercera guerra mundial, de que eso desatara en una tercera guerra mundial. Y ocurre entonces que para el 89 sucumbe el socialimperialismo, se presenta la disolución de la Unión Soviética y por tanto se presenta la retirada de las tropas de Rusia de Afganistán. Los norteamericanos le cobran a los socialimperialistas rusos de que Afganistán fue el Vietnam de la Unión Soviética. En algunos, dentro de esos, pues, los que consideraban pues que los socialimperialistas, como los trotskos, que decían que eso era un estado obrero burocratizado, cuando ya el movimiento obrero desde 1963 había dicho que lo que existía en Rusia eran socialimperialistas, no un estado obrero, sino imperialistas, socialistas de palabra, pero imperialistas de hecho. A eso obedece el término. Y algunos de los supuestos revolucionarios en todo el mundo, de los revolucionarios pequeño burgueses, hablaban de los grandes progresos que había tenido Afganistán. No contaban pues los millones de refugiados, la cantidad de asesinados, la cantidad de presos políticos, sino hablaban de las reformas, que fue apenas eso, unas pequeñas reformas como la eliminación de la usura, la iniciación de una campaña de alfabetización, dicen que eliminó el cultivo del opio, legalizó los sindicatos, estableció una ley de salario mínimo, rebajó entre un 20 y 30% los artículos de primera necesidad, levantó los derechos de la mujer, otorgó permiso de no usar el velo o la burka que después impusieron los talibanes, abolió la dote que tenían que pagar las mujeres para casarse, promovió la integración de las mujeres al trabajo, por lo menos cuentan de 245.000 obreras, el 40% de los médicos eran mujeres,
redujo el analfabetismo de las mujeres del 98 al 75%, el 60% del profesorado era de las mujeres, bueno, 440.000 mujeres, casi medio millón, trabajaba en la educación, 80.000 participaron en la campaña de alfabetización. Es decir, de todas esas medidas que tomaron, eran apenas unas pequeñas reformas que no cambiaron la esencia del régimen y de las clases dominantes en Afganistán, unas clases parásitas. No se tocó la propiedad privada de los grandes burgueses y terratenientes, se promovió más la concentración del poder entre esa minoría parásita, mucha de la cual en esa época salió del país a vivir en el extranjero y a vivir del recorte del cupón, como dirían en otra época, es decir, de vivir con los negocios que tenían con los imperialistas en su país. Las fuerzas que fueron apoyadas por los imperialistas, por Pakistán, Irán, los países árabes, después de la salida de los socialimperialistas, conquistan el poder y se impone el régimen de los talibanes, de una facción. Que se impone justamente en los años 90. Y de ahí para allá, pues es la historia más reciente que se presenta, donde abiertamente se presenta un régimen claramente proclive al imperialismo yanqui. Pero que tiene su raíz precisamente en el surgimiento, o más bien en la consolidación de esos grupos como los talibanes, de ese poder, de ese gran poder que creció, ¿no? Y que fue precisamente en esa lucha contra el socialimperialismo. Sí. Es decir, son grupos que se formaron, que surgieron varios pues surgieron en esa lucha contra la invasión militar del socialimperialismo ruso, y que recibió el apoyo de esos países pues, los que mencionaba, pero sobre todo de los imperialistas y sobre todo de los Estados Unidos, que al final fue, por eso es que en algunos medios se ha escuchado algo que para muchos parece como si fuera algo traído de los cabellos, como si fuera mentira, y es que al final los talibanes los crearon los mismos yanquis. Sí, claro. ¿Sí? Es decir, fueron ellos los que los desarrollaron, los impulsaron, los armaron, ¿sí? Fueron los que le dieron pues todo el poder militar en la lucha precisamente contra el socialimperialismo ruso, ¿sí? Y después viene ya el proceso actual, ¿no? ¿Sí? Que se le sale pues de su control, porque pues en últimas así es que funcionan los bandidos, así es que funcionan los ladrones. Se alían para ciertas cosas, pero ellos mismos se pelean y se matan, se asesinan unos a otros cuando tienen que hacerlo, ¿no? Sí, eso es exacto. Y de hecho, pues todo el mundo ya sabe que el mismo Bin Laden fue agente de la CIA y que su familia vive en Nueva York, que son de los propietarios, pues son copropietarios y tienen inversiones en la industria del petróleo y quién sabe en qué otras cosas. Es decir, de socios de los imperialistas se convierten después en enemigos. Lo mismo que le pasó con ISIS, ¿no? Recientemente, pues es la experiencia más cercanita. Y ha pasado igual, eso fue lo mismo que aconteció pues en Afganistán. Y listo,
Entonces queda así el asunto, dependiendo en esa época directamente Afganistán como una semicolonia ya abierta, directa del imperialismo yanqui, y claro, por supuesto, con la intervención de otros, de los que habían invertido también en esa guerra, incluyendo India, Pakistán y por supuesto China. Y es similar a lo que se presenta ahorita, justamente, solamente que tiene otros jugadores en la palestra internacional, en la medida en que ya no son únicamente los imperialistas rusos interviniendo ahora también, ni los imperialistas rusos interviniendo, sino también los socialimperialistas chinos, es decir, los que todavía no se han quitado la careta de socialistas, pero que son imperialistas de hecho, la nueva burguesía china, la burguesía que conquistó, que se apoderó del poder desde 1976 en China, junto con la India, que tiene ahorita, que es un nuevo jugador en la arena internacional, y de la burguesía india, que tiene aspiraciones imperialistas también. Sí, bueno, ahora, ¿qué podemos sobre la base de eso decir de qué es lo que puede suceder o el camino que puede tomar eso, ¿no? Yo creo que la situación es preocupante, sobre todo porque no se le ve una posibilidad muy grande de tomar un camino de solución, pues por lo menos una solución revolucionaria. Es decir, lo que se prevé allá es que esa disputa continúe y que puede cambiar en cualquier momento. Es decir, la manera como se dan las apuestas allá, que es efectivamente de una confrontación militar de grandes proporciones entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con los grupos fundamentalistas, una guerra que dura 20 años, y que ahorita, después de 20 años, la solución evidente, esa solución entre comillas, evidente que se presenta es un acuerdo entre ellos mismos, ¿sí? Porque lo que hubo ahí realmente fue un acuerdo, es decir, ahí no hubo tal de que los Estados Unidos simplemente salieron corriendo, abandonaron eso y entregaron eso a una pérdida total de esa guerra. Ellos salieron perdiendo, y eso hay que decirlo, salieron perdiendo sobre la base de lo que ellos pretendían era establecer rápidamente un gobierno títere, ¿sí? Y establecer algo parecido a lo de Israel, ¿sí? Un gobierno bajo su completo control, donde ellos fueran hegemónicos, ¿sí? Y eso no lo lograron, ¿sí? O sea, la disputa que se presentó allá interna en Afganistán llevó a que eso se convirtiera en una guerra de largo aliento, ¿sí? Con la destrucción, con los muertos y sin una salida realmente drástica o fuerte hacia ninguno de los dos bandos. Venían pues incluso de un proceso de negociaciones, estaban pues en esos diálogos, mirando, buscando soluciones realmente, es decir, ya estaban sentados en la mesa buscando alguna solución, ¿sí? Y lo que se presentó allí, realmente, los hechos pues que se presentaban en estos últimos días, es el resultado de un acuerdo. Es decir, los Estados Unidos sabían que no podían ganar eso, entonces negociaron con los talibanes, nos vamos de aquí, cedemos, les abrimos a ustedes el camino, tómense en el poder de esto, y llegaron a acuerdos. Acuerdos que también es previsible completamente que estuvieran haciendo los talibanes, ¿sí?, con los rusos y con los chinos. Es decir, lo que se presenta ya es una situación de completa inestabilidad. Es decir, allá no se puede decir que los talibanes hayan conquistado mediante una guerra y mediante una imposición militar, y que se hayan tomado eso de esa manera. No, a ellos les despejaron
el camino. El gobierno títere entregó eso y todos se fueron y llegaron los talibanes y se tomaron eso. Es decir, eso pende de un hilo. Eso es una situación inestable, no se sabe exactamente y puede desencadenarse nuevamente otra guerra y otra carnicería humana. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? La dificultad que hay allá, ¿cuál es? Y es que lo que podría darle una solución a eso, y es la gente revolucionaria, los sectores revolucionarios que hay allá, ¿sí? Evidentemente son una minoría. Y política y militarmente no son los que más pesan. Incluso los mismos compañeros, allá existe pues un partido, sabemos que existe el Partido Comunista de Afganistán, que curiosamente en medio de esa situación ahorita está atravesando por un momento difícil. Hace aproximadamente un año se murió uno de su máximo dirigente, pues el secretario político, murió, y eso los llevó a una lucha interna, ¿sí? A una lucha interna que se vio evidentemente que llevó a un rompimiento que está en un proceso de lucha interna, incluso por los medios de propaganda se conoce declaraciones de las dos partes, ¿sí? Crearon página en internet cada uno se autodenomina el Partido Comunista de Afganistán. Están en un proceso de lucha, y además de eso, en una de las declaraciones mismas, ellos mismos pues llaman a que hay que avanzar, a que hay que buscar caminos de unidad, que hay que avanzar en la lucha no solamente entre los maoístas allá, sino con otros sectores revolucionarios. Lo mencionan aquí textualmente en una de las partes, por ejemplo, dice: nuestra tarea urgente en el contexto actual de la lucha es denunciar ampliamente la guerra de inteligencia de los ocupantes imperialistas estadounidenses y los países de la región, incluidos Rusia y China, y el régimen títere posterior al acuerdo, el llamado régimen inclusivo que los imperialistas están tratando de establecer. El Partido Comunista Maoísta de Afganistán hace un llamado a todas las fuerzas maoístas y nacionaldemocráticas y revolucionarias en Afganistán para que comprendan la urgente necesidad de la lucha actual y avancen hacia la unidad de todos los maoístas y todas las fuerzas nacionaldemocráticas y revolucionarias. El Partido Comunista Maoísta de Afganistán hará todo lo posible en esta dirección. Es decir, hay fuerzas, hay lucha, pero eso es una cantidad de matices que, por lo poco que conocemos, podemos decir que la fuerza de los maoístas, la fuerza de los revolucionarios, está metida ahí. Efectivamente, está en esa pugna, pero es una fuerza todavía minoritaria frente a todo ese poder tan descomunal que tienen militarmente esos sectores que están aliados con uno de los bloques imperialistas, o con los rusos, o con los chinos, o con los yanquis, ¿sí? Entonces, esa es la enorme tarea que hay allá. La enorme tarea, la gran tarea que tienen ellos es precisamente eso: avanzar en ese proceso de unidad y conquistar la dirección de esa fuerza poderosa que hay, porque si hay una fuerza poderosa en las masas, la gente está luchando, la gente está dispuesta a dar la vida, la está dando en esa lucha contra los imperialistas, pero con esa enorme confusión que hay allá, porque esa tendencia histórica de mucho tiempo de estar aliados con uno o con el otro ha sido uno de los grandes problemas en esa lucha en Afganistán, y es lo que ha llevado a que la guerra en Afganistán se tenga que caracterizar fundamentalmente como una guerra reaccionaria en lo fundamental, digo yo, porque hay sectores que pugnan por ponerle pues avanzar eso al camino revolucionario, pero fundamentalmente toda esa guerra siempre ha sido una guerra reaccionaria, y la situación misma lo muestra, ¿no? Desplazamiento, pueblos enteros arrasados, ¿sí? Entonces es lo más preocupante allá, y hay que entenderlo efectivamente, porque Afganistán está metida, pues está incrustada en una zona de disputa interimperialista muy, muy terrible.
Y frente a esa inquietud pues de los comunistas, es decir, del proletariado en Afganistán, además de lo que decía Ricardo, hay que tener en cuenta de que hubo un supuesto gobierno socialista y que la invasión de los socialimperialistas lo presentaron a nombre del socialismo y el comunismo. Es decir, dejó a los verdaderos comunistas en una situación muy terrible y muy dura, en la medida en que eso se presentó como comunista, y ahorita incluso lo mismo cuando China se presenta también dizque como comunista, financiando grupos reaccionarios e incluso en la época del socialimperialismo ejerciendo una brutal dictadura y una agresión imperialista contra el pueblo afgano a nombre del comunismo. Entonces a los compañeros allá les ha tocado muy duro trasegar en medio de esos embates y sometidos al ataque de los grupos reaccionarios fundamentalistas, aliados de los imperialistas de todos los colores, mantener en alto la bandera de la revolución, mantener en alto la bandera de la necesidad del partido, la bandera de la alianza de los obreros y campesinos y de la bandera de la liberación nacional del pueblo afgano. Son unas condiciones muy difíciles que nosotros apenas nos podemos imaginar. No solamente eso, la persecución, el asesinato, seguramente muchos compañeros han tenido que salir del país por las persecuciones, muchos han muerto, muchos fueron encarcelados incluso durante la invasión y el dominio de los socialimperialistas, y es la gran tragedia del pueblo afgano el no poder contar con su partido. Pero las condiciones ahorita, en medio de esa convulsionada situación, que producen una inestabilidad general en Afganistán, como en el resto del mundo, es decir, crisis política y agudizada esa por la crisis social, por la crisis económica en Afganistán, también por ser un narcoestado, indudablemente, igual que Colombia, tiene una explosividad muy grande y cuenta con un pueblo que ha nacido y con unas generaciones que han nacido en medio de la guerra, que saben de la guerra y que puede transformarse esa situación rápidamente en constituir un poder armado de los obreros y los campesinos en contra de todos los imperialistas. Desgraciadamente el proletariado no cuenta pues con una fuerza suficientemente poderosa, está dividido, y esa es una situación lamentable. Y a ese respecto hay que tener en cuenta otro asunto: las condiciones a nivel internacional. La ausencia de una internacional comunista agrava esa situación. ¿Por qué? En las circunstancias de ahorita, en las condiciones en que se debate el mundo, cuando el imperialismo se está hundiendo en la salsa de sus propias contradicciones y donde existe la posibilidad de darle la patada final y enterrar este sistema inmundo en todo el planeta, no existe la internacional comunista. Es decir, no existe la fuerza organizada del proletariado revolucionario a nivel mundial que sea capaz de dirigir la lucha de los pueblos, del proletariado y los pueblos, a la revolución proletaria mundial. En ese sentido, la urgencia de la internacional comunista en esta época se hace mucho más grande. Esa necesidad hay que suplirla y pronto. Además, por otra razón: la lucha por construir un partido revolucionario y por construir una internacional comunista o un partido mundial del proletariado no son procesos separados y distintos.
La lucha contra el imperialismo, la lucha contra la reacción, la lucha contra el capitalismo imperialista es una lucha única del proletariado y los pueblos del mundo. La internacionalización del capital, todo lo que estamos viviendo, lo que los socialdemócratas llaman la globalización, es apenas la internacionalización de un sistema de explotación y de opresión que ya no da más, que se extendió a todas partes del mundo y que necesita ahorita, cuando la contradicción principal en el planeta, en todo el mundo, es la contradicción entre el proletariado y la burguesía, se necesita con más urgencia esa internacional. Y digo que es un proceso que va unido, que es un solo proceso, y por tanto la construcción del partido en cada país no puede estar ajena a la construcción de la internacional comunista. Son dos asuntos que se refuerzan, es un solo proceso, y son dos fenómenos que se refuerzan mutuamente. No es posible, dicho en otras palabras, no es posible construir un fuerte partido comunista en los distintos países si no se avanza a la vez en la construcción de un poderoso centro internacional del proletariado revolucionario. Es decir, si no se avanza en la construcción de la internacional comunista, no nos va a rendir construir el partido en los distintos países. No se puede separar, no son procesos que vayan por lados distintos, sino que se junten, se unen y se refuerzan mutuamente. Sí, señor, esa es una enorme tarea. Ese proceso de construcción de ese partido en Afganistán, estamos un poco pues a la expectativa de ver cómo se desarrolla ese proceso de lucha y unidad que se está dando en estos momentos allá entre los comunistas en Afganistán, y los invitamos a todos ustedes para que visiten la página de Revolución Obrera y consulten. Allí se publicaron recientemente 2 documentos, uno hecho por cada una de las partes. Uno se llama El colapso del régimen títere, la vergonzosa derrota del imperialismo estadounidense y el ascenso del fundamentalismo talibán al poder. Se publicó el 21 de agosto. Y hay otro que se titula Sobre la caída y el colapso del régimen títere y nuestras urgentes tareas de combate, publicado el 27 de agosto. Al lado de él se publicó uno elaborado por el periódico Revolución Obrera que se titula Afganistán, se necesita un fuerte partido comunista para desatar la guerra popular. Los invitamos a que consulten la página, a que se enteren, a que visiten las páginas pues, de los compañeros que ellos ahí están publicadas, y conozcamos cada vez más esa situación de lo que está pasando en Afganistán y contribuyamos a través de todos los medios posibles a dar a conocer lo que está pasando allí. Los esperamos para nuestro próximo programa de Vanguardia Obrera. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por sus comentarios en el chat, y esperamos que difundan este programa entre todos sus contactos. Hasta la próxima, hasta luego. Gracias, buenas noches. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.